Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Ayer meditamos sobre la primera parte del libro de Oseas, el libro del amor desmesurado de Dios para con su pueblo y para con cada hombre y mujer. A través de las palabras y de las actitudes del profeta, vimos cómo Dios nunca se cansa de perdonar, buscando al hombre perdido, alejado de él y caído en la basura de la vida. No hace falta decir que para seguir a un Dios como este, se nos complica la vida, porque nuestro perdón y amor son muy limitados, pero también queremos decir claro que no hay otro camino posible a no ser el de amar como Él, si queremos ser llamados de verdad hijos e hijas de Dios. Por nuestra tranquilidad, podemos decir que nadie nace con una capacidad de perdonar y amar perfectas. Por eso es necesario que nos pongamos en la escuela del amor de Dios que encontró en Cristo su plena manifestación, siguiendo al Maestro Divino por los caminos del amor incondicional. Un niño muy apegado con sus padres, que siempre está junto a ellos, cuando llega a la edad de la adolescencia, empieza a manifestar su deseo de independencia. Hasta aquí estamos en la normalidad porque es parte del camino de emancipación. Pero hay otros casos más problemáticos del conflictos entre padres e hijos. Es cuando la relación, pese a que normalmente tenga algo de tensión, llega a una situación de conflicto casi que intratable. Los hijos quieren que los padres les amen y que no les regañen mucho. Por eso es que a veces confunden el regañar para educar y orientar con una forma de desamor. También hay padres que son muy duros, quizás por miedo de perder a sus hijos, por exigencia, por tener proyectos sobre ellos demasiado altos, por no querer que sean lastimados por la maldad del mundo o por otros tantos motivos. Por eso muchos hijos e hijas, sobre todo en la fase de la adolescencia, tienden a alejarse de sus padres, se unen entre ellos para hablar de lo malo que son sus padres, pelean mucho con ellos y hasta hay adolescentes que llegan a querer salir de casa porque piensan que es su derecho hacer su vida conforme como le da la gana. De cualquier manera, quien tiene hijos, y más aún cuando están en la edad de la adolescencia, sabe cómo es difícil entenderse y dialogar con ellos. Cuánto es delicado el camino de la educación a la vida adulta. También porque muchos padres no están preparados para lidiar con sus hijos. Lo mejor sería que pidan ayuda a quienes tienen más experiencia o ya pasaron por el mismo camino. Por el contrario, muchos recorren al autoritarismo, a la fuerza, a la obligación y no al diálogo, llevando el conflicto hasta situación límites. Pasando ahora de la relación padres-hijos para la relación pastores, miembros de las iglesias. Aunque con características diferentes, vemos como también aquí no faltan los contrastes y las incomprensiones que, si no son sanadas, pueden llevar hasta la ruptura total y a situaciones de mucho sufrimiento recíproco. Los pastores, quizás como buenos padres de familia, deben educar a la fe a sus miembros, pero hay que saber cómo hacerlo. La palabra de Dios normalmente tiene una dimensión de advertencia
de llamado en la conversión y una dimensión de consolación, porque Dios es un Padre de amor y de la misericordia, pero también de justicia. Pero hay pastores que por su impericia teológica y humana usan de una estructura educacional binaria del tipo: si te portas bien, frecuentando la iglesia, pagando regularmente tu diezmo y haciendo todas tus obligaciones, Dios te bendecirá y te dará prosperidad. Es decir, te premiará. Pero si te portas mal, Dios te castigará con la enfermedad, con la pobreza u otra cosa. Entendemos la buena intención del pastor, pero aquí hay una visión dictatorial que pone a Dios como alguien que tiene en la mano la vara del castigo y la dulzura del regalo. Yo creo que hay que retomar y repensar a Dios de otra manera, porque Dios no castiga a nadie por simple autoritarismo divino, sino que es el mismo hombre quien con sus malos actos pueden lastimarse si no le hace caso a Dios. Por el contrario, si hacemos todo bien, debemos recordar que somos siervos inútiles y que hacemos tan solo lo que debíamos hacer. No debemos olvidar que Dios no actúa conforme a los méritos que uno piensa haber acumulado delante de Él, porque si así fuese, no sería Dios. Él actúa más como un padre y una madre que no le hace caso solo a los hijos obedientes y sumisos. Recordemos aquella parábola del hijo pródigo, donde el padre alecciona al hijo mayor, llevándole la atención acerca de que la misericordia no solo está por encima de la justicia, sino que le da sentido a la misma justicia. Con la acción a los padres, normalmente se acercan más a los hijos que están en un estado de mayor vulnerabilidad. No por esto aman menos a los otros hijos, ya que los padres siempre aman a todos sus hijos por igual. Sabemos que los que se alejaron y se perdieron en los caminos oscuros de la vida son los que más necesitan de una palabra de amor y de una ayuda para descubrir el sentido de la vida y su misión en ella. Cuanto más Dios, como cita Mateo 5:45b, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que lleva sobre justos e injustos. Él siempre cuidando en particular de los que más necesitan, como leemos en la parábola que nos dice que Dios, el buen pastor, dejó a las 99 ovejas que están al seguro en el redil para procurar a la que se había extraviado por senderos peligrosos y la buscó hasta que la encontró, cargándola sobre sus hombros, y la llevó de vuelta hasta el redil con alegría y sin regañarla. En Primero Reyes 11:37 a 39 leemos: En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel, y extenderás tu reino a tu gusto, si haces todo lo que te ordeno, y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada, y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo. Estaré contigo, estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel, así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Dios prometió a Jeroboam un camino de felicidad si él se comportará como David. Pero el miedo de perder a su pueblo, que iba a Jerusalén para el culto, construyó dos santuarios,
uno a Betel y el otro a Dan, para que el pueblo se dejara en el norte para dar culto. El problema es que él puso en estos santuarios a becerros de oros, confundiéndolos con el Dios verdadero. Es lo que hoy también hacemos. Trocamos al Dios verdadero, que vino para que tengamos vida plena, con ídolos que nos chupan la vida y nos dejan en la miseria espiritual y no pocas veces material. En Primero Reyes 12:25 a 33:25 encontramos Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel. Pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Loboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: Israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses, que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho, y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Una persona cuando quiere subir en la vida, en el trabajo o en algún cargo social, político u otros, no es raro que tenga que pasar por muchos sufrimientos y humillaciones, ser despreciado o insultado por un colega de trabajo, por un jefe, por un profesor, etc. Existe el peligro que cuando esta persona alcanza su intento, quería devolverles las heridas a otros que encontrará en su camino. Normalmente estos serán los más débiles que quizás están a su servicio o quieren subir en la vida como él quiso hacerlo antes. Entonces, si la persona no logra limpiar su corazón de las heridas e injusticias que recibió, cargará dentro de sí este deseo de venganza y hará sufrir a otros. La única manera para romper estas cadenas que llevan a sufrir y a hacer sufrir es convertirse al amor y pensar que los demás no son objetos que sirven para subir en la escala social, sino que son compañeros de viaje en la construcción de una sociedad más humana. A este propósito tenemos como modelo al Señor Jesús, que se entregó por amor. La competencia no abre camino de colaboración y de paz, sino de heridas, de odio y de venganza. No hay necesidad de competir entre hermanos, porque Dios es nuestro Padre, que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Debemos sembrar en este mundo el amor que Dios nos ha dado. Es para servir al mundo que Dios nos dio lo que somos y tenemos.
El punto partida es aceptar al otro como es, colaborando con paciencia a su maduración humana y espiritual. Uno no debe preocuparse si su familia todavía no ha cambiado, si aún no es como él quiere. No debe quejarse si el mundo todavía no cambió. El primer paso es cambiarse a sí propio para después colaborar para que su familia y el mundo puedan cambiar. Una vez leí una historia, un hombre ya avanzado en edad y entrado en sabiduría, le contestó a un amigo que le preguntaba sobre el por qué su familia y el mundo todavía no habían cambiado, si él dedicó su vida predicando esta conversión. El anciano dijo, amigo, es verdad, yo pasé mitad de mi vida intentando cambiar al mundo, pero como no lo lograba, me dije, bueno, por lo menos intentaré cambiar a mi familia. Y así se fue otro tercio de mi vida, pero tampoco no logré. Fue entonces que entendí que si quería cambiar al mundo y a mi familia, la primera cosa era comenzar por mí mismo. Y es lo que hago desde entonces. Oseas, como leemos en su escrito, no intentó cambiar a su esposa, solo la amó como era, esperando con paciencia que ella se percatará de este amor gratuito. Si él tuviera intentado traerla de vuelta a su mujer con la fuerza, con las amenazas o con recompensas, el cambio sí ocurriría, sería algo de meramente exterior y no algo que ella había querido y decidido por haber entendido que solo volviendo para su marido y sus hijos iba a encontrar la felicidad. Esta es una enseñanza para todos. No sirve querer obligar a alguien con la fuerza o con las amenazas. Solo el amor hace que el otro haga lo que es mejor para él y para nosotros también. Estructura. El libro puede ser dividido en dos partes, los capítulos del 1 al 3 y del 4 al 14. 1. Capítulo 4 a 14:8. La enseñanza de Oseas. 1.1. Oseas, capítulo 4 a 7:1a. Sobre la corrupción moral y religiosa. 1.2. Oseas 7:1b a capítulo 11. Sobre los desórdenes políticos y sociales. 1.3. Oseas capítulo 12 a 14:8. Sobre la catástrofe final y la recuperación por el amor victorioso. 2. Oseas 14:9. Conclusión. 2.1. Los caminos del amor del Señor son rectos. 2.2. Los justos andarán por ellos. 2.3. Mas los rebeldes caerán en ellos. Comentario. 1. Oseas, capítulo 4 a 14:8. La enseñanza de Oseas. 1.1. Oseas, capítulo 4 a 7:1a. Sobre la corrupción moral y religiosa. En la perspectiva de Oseas, cuando el ser humano se aleja de Dios y solo busca su beneficio, esto perjudica también a la naturaleza. Hoy nosotros podemos entender muy bien lo que Oseas dice. En Oseas 4:1-3 podemos ver cómo por el profeta la maldad del hombre alcanza también a la naturaleza. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya
No hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el lobo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. En aquel tiempo había prácticas religiosas entre los israelitas del norte, pero no tenían en sus corazones tres virtudes importantes que eran la fidelidad, el amor y el conocimiento de Dios, es decir, la intimidad con Dios. Sin ellas, la sociedad está en la oscuridad y la naturaleza también gime por el dolor, porque falta el agua de la sabiduría y el aire de su espíritu. El profeta dice a estos que busquen al Señor con un corazón sincero. En Oseas 6, 1 a 3. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos venderá. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Oseas invita a conocer al Señor, pero con un conocimiento práctico de buenas obras. En Oseas 6:6 leemos: Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Si un rey valiente empieza una guerra para conquistar un territorio vecino, convoca a su ejército, entrega armas a sus soldados para que luchen y no le importa la vida de estos o de sus familias. Normalmente, el rey, sus dignatarios y los jefes del ejército difícilmente mueren, porque todos ellos están en los lugares más amparados, y quienes combaten en primera línea son los soldados simples, casi siempre hijos de pobres. Si ganan la batalla, la parte más grande del botín va a ser dividida entre el rey y sus grandes. Para los pequeños solo sobran las migajas. Si pierden la batalla, ¿quiénes pagan más caro en vidas humanas? Son siempre los pequeños. A veces el rey va prisionero, pero normalmente huye hacia otro lugar para preparar otra guerra. En los libros de historia aparecen los grandes como héroes y no son recordados los miles de soldados que perdieron su vida, ni el sufrimiento de sus familias. También todos los bienes que éstos tienen, sus palacios u otros edificios, son frutos del trabajo de los obreros, muchas veces mal remunerado, y quienes nunca podrán disfrutar de estas viviendas lujosas, solo admirarlas de lejos. Lo mismo vale en la religión, cuando los líderes solo hablan y se preocupan por la prosperidad. En verdad ellos son los únicos beneficiados, porque se quedan con las ofertas que reciben y las usan conforme les da la gana. El resto de los creyentes solo esperan que un día Dios les haga ricos como su líder, pero es una espera vana. Oseas sabía que algunos que no lograban la riqueza de manera legal, si hacían ricos de manera ilegal,
con el engaño y la violencia, usando y abusando de las personas para alcanzar su objetivo. Dios nos rescató de este desvío moral para ser un reino de sacerdotes que viven conforme el proyecto de Dios. En Oseas 5, 1 a 7 leemos: Oigan esto, sacerdotes, pon atención, reino de Israel, escucha, casa real. Contra ustedes es la sentencia. En Mizpa han sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida, en Sitín una fosa abierta. Por eso yo los disciplinaré a todos. Yo conozco bien a Efraín. Israel no me es desconocido, pero ahora Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. La arrogancia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán con su maldad y hasta Judá caerá con ellos. Con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. Ahora la destrucción devorará sus fincas. Dios bendijo a David y Salomón. Aprovechó de esta bendición, pero para una cuestión de alianzas políticas a través del casamiento, tuvo muchas mujeres. Esto trajo en Israel el culto de otros dioses, pero estos cultos llegaron en Israel costumbres espirituales ajenas que ni siempre respetaban la moral bíblica y la vida del pueblo. Jeroboam I puso en Betel y Dan dos santuarios para sacar al pueblo de ir a Jerusalén por el culto. En estos santuarios, él puso un becerro de oro para adorarlo en lugar del Dios verdadero. En Oseas 6, 4 a 6 leemos: ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Este texto deja claro que a los israelitas les faltan amor y conocimiento de Dios, pese a sus cultos numerosos. Eso quiere decir que si por su culto el de Israel parecía un pueblo muy religioso, en realidad por su práctica no conocía a Dios. En Oseas 5:6 se dice que llevan ofrendas, vacunas y ovinas al Señor, pero no se encuentran con el Señor porque Él se alejó de ellos por sus prácticas inmorales y su corazón lleno de violencia. Y en Oseas 6:9 se habla de sacerdotes asesinos. Una pandilla de sacerdote está al acecho en el camino a Siquén y como banda de salteadores comete toda clase de infamias. Cuando la doctrina es más importante que la vida, la religión queda extraviada y en nombre de la doctrina se llega a quitar la vida de las personas. Por eso que Jesús resumió todos los mandamientos en el mandamiento del amor. En 7.1a leemos: Cuando sane yo a Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria quedarán al descubierto.
Dios quiere sanar nuestra vida, limpiarla de toda maldad, pero para eso es necesaria la conversión. Reconocer nuestra necesidad de volver a Él. Si alguien recuerda su vida de pecado, no debe amedrentarse. El Espíritu Santo nos dice que reconocer que somos pecadores es una gran oportunidad para sanar y renovar nuestra vida, recomenzado como seres humanos nuevos. 1.2 Oseas 7.1b a capítulo 11 sobre los desórdenes políticos y sociales. En estos capítulos son descritos los pecados de los israelitas. El pecado es alabar a los reyes y príncipes, pero mintiendo. Halagan a los grandes con chismes. Son sedientos de poder y luchan para alcanzarlo. El texto usa algunas imágenes muy lindas para definir el corazón de los israelitas. Habla de horno encendido que continúa quemando, es decir, continúa deseando cosas malas, pese a que el hornero no lo atice. Los príncipes están enfermos por el vino. Todos son como un pastel mal cocido, una torta no volteada, una paloma incauta que queda atrapada en la red. ¿Esto por qué? En lugar de buscar a Dios, buscan a Asiria, es decir, a los ídolos y a los poderes políticos. En Oseas 7:14, no me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas. Para obtener grano y vino nuevo, se raseran y se ponen en mi contra. Este texto es muy claro en decir que ellos no buscan a Dios de corazón sincero, sino que lo buscan porque quieren beneficios materiales. Por este comportamiento vacío, por haber quebrantado la alianza, Dios llama a la guerra, como leemos en Oseas 8:1-10. Da el toque de trompeta. Un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto. Nota bene, otra tradición posible, dejaron de hacer el bien y se han rebelado contra mi rey. Y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegará a producirla, se la tragarán los extranjeros. Pues a Israel se lo han tragado, y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Asiria, se apartaron como terco asno salvaje. Y Efraín se ha comprado amantes, pero aunque se los compre entre las naciones, de allí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Los israelitas son como tercos asnos salvajes, porque insisten en seguir a ídolos
que les traen la muerte y se olvidan del pacto con Dios. Confróntese Génesis 18, 18 a 19. Es decir, de hacer el bien a los demás. En Mateo 7:12 encontramos la regla de oro, el primer paso en el camino del seguimiento de Dios. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Sin la ternura y el amor para con todos, nuestra religión y doctrina serán dureza y falta de misericordia. En Oseas 7:10 se habla de la cara dura de los legalistas y doctrinarios que hacen de la ley su fin y olvidan del amor. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. En Oseas 8:11 a 14 leemos: Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. Yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas, y se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados. Y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su Hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. Lo más importante en la vida espiritual es la alegría de la fe, la ternura, la compasión, la inclusión, y no la dureza y la exclusión en nombre de las leyes religiosas. En el norte de Israel había mucha pelea por el poder. Por eso había mucha desconfianza y mucho miedo de perder la vida. En Oseas 10:10 a 12 leemos: Cuando yo quiera, los castigaré. Entonces las naciones se juntarán contra ellos para aprisionarlos por su doble perversión. Efraín es una novilla adiestrada a la que le gusta trillar. Pero yo no quise ponerle el yugo. Pero ahora voy a uncir a Efraín y Judá tendrá que arar y Jacob emparejará la tierra. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a laborar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Por eso, sin volver a Dios, no habrá cosecha de amor, sino cosecha de violencia y muerte. La palabra de los profetas dice que la verdadera religión es hacer el bien y depender a la vida. No hay otro camino para la salvación del mundo. En Oseas 11:1 a 4 hay una bonita imagen poética para caracterizar el amor de Dios. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mis hijos, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba.
lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Aquí tenemos una imagen de Dios como si fuera una madre que alimenta y cuida con ternura a sus hijos, pero ellos iban atrás de ídolos agresivos y violentos. Los cristianos debemos demostrar esta ternura para con los demás como testimonio de evangelización, dejando de lado toda forma de lucha para el predominio de una u otra doctrina religiosa. 1.3 Oseas capítulo 12 a 14, 8 sobre la catástrofe final y recuperación por el amor victorioso. En 12, 7 a 9 leemos sobre la riqueza fraudulenta. Canaán usa balanzas fraudulentas, pues le gusta explotar a los demás. Efraín dice con jactancia: ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Yo soy el Señor tu Dios desde que estaba en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. Y haré que vuelvas a vivir en carpas nuestro encuentro en el desierto. Este tramo termina con una palabra muy interesante y de mucha utilidad también para nuestras sociedades consumistas, hasta que luchamos para amasar riqueza, para jactarnos con ella y hacernos grandes, seremos motivos de engaño, corrupción, violencia, etc. Hay que volver a la carpa en el desierto, es decir, a una vida de sencillez, a un uso razonable de los bienes de este mundo, si queremos pasar de un mundo violento y deshumano a un mundo en paz y humano. En Oseas 13, 9 a 14 encontramos una palabra fuerte en contra de Israel, pero al mismo tiempo una palabra de esperanza. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías, dame rey y autoridades? En mi ira te di rey, y en mi enojo te lo quité. La perversidad de Efraín está bien guardada. Se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Habré de rescatarlos del poder del sepulcro. Los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Aquí está claro que no es Dios que mata o destruye, sino que es la necedad de Israel que le trae este sufrimiento de muerte, porque no buscan a quien les ayuda, sino a otro que a nada sirven. Llegan los dolores del parto, pero no hacen nada para engendrar este dolor, es decir, para cambiar de vida y liberarse de él, sino que tercamente quieren quedarse en esta situación. Es una forma de masoquismo que prefiere sufrir a cambiar. Hoy también, pese a las muchas señales que dicen que debemos cambiar de rumbo en nuestra actuación económica, los gurús económicos de turno dicen que no es posible cambiar. Cabe preguntarles, ¿quién creó esta economía de muerte?
Y como fue el hombre quien la creó, él mismo puede encontrar otro camino menos nefasto para los seres humanos y el planeta Tierra. En 14:1 a 8 hay una palabra de esperanza. Si Israel se arrepiente, Dios volverá a bendecirle. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Respuesta de Dios: yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha colmado. Yo seré para Israel como el rocio, y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro de Líbano. Sus vástagos crecerán, y tendrán el esplendor del olivo, y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra, y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid, y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín: ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde. En la Biblia se usa mucho la imagen del cedro del Líbano, símbolo de vida fuerte y larga. A mí me gusta la imagen de la olivera, porque tiene una vida muy larga y llena de frutos. Dicen que en Palestina hay algunas oliveras que son del tiempo de Jesús. Podemos imaginar cuántas personas se beneficiarán con sus aceitunas y aceite. ¡Qué linda imagen! Para un cristiano, llamando a compartir el perfume y el sabor del aceite de la palabra de Dios que él tiene que cargar en su vida. Por el amor podemos tener un hermoso corazón y convertirnos en poetas de Dios. Oseas, por su amor para Dios y su experiencia de hombre del campo, usaba muchas imágenes tomadas de la naturaleza para transmitir su mensaje de amor. Por eso somos invitados como creyentes a ser cantores del amor de Dios. En Corea fui un pastor de los campesinos. En aquel tiempo no entendía la parábola de los trabajadores que fueron llamados a trabajar en la viña en diferentes horas del día y que al final recibieron todos el mismo salario. Tampoco entendía la parábola del hijo pródigo. En mi predicación siempre intentaba quedarme en la parte doctrinal, diciendo que en Cristo Dios nos salvaba. Pero en mi corazón estaba a favor de los trabajadores que trabajaron más, porque pensaba que tenían derecho a recibir algo más. 2. Oseas 14:9. La conclusión. En Corea fui pastor de los campesinos. En aquel tiempo no entendía la parábola de los trabajadores que fueron llamados a trabajar en la viña en diferentes horas del día y que al final recibieron todos el mismo salario. Tampoco entendía la parábola del hijo pródigo. En mi predicación siempre intentaba quedarme en la parte doctrinal, diciendo que en Cristo Dios nos salvaba. Pero en mi corazón estaba a favor de los
trabajadores que trabajaron más porque pensaba que tenían derecho a recibir algo más. También era partidario del hijo mayor que se quedó en casa trabajando y obedeciéndole a su padre. Claro que sabía que todos los que trabajaron necesitaban de lo necesario para vivir, pero me decía, si alguien trabaja más, éste debería recibir algo más por esas horas que trabajó. Este es un derecho, me decía. Lo mismo pensaba, vale, cuando uno trabaja para Dios. Pero cuando mi hijo se enfermó, yo entendí lo que las parábolas querían decir. Entendí que Dios no procede por lo razonable, buscando lo que es justo, conforme la justicia humana, como ocurre en el derecho, sino que lo que le mueve es el amor, y un amor sin condiciones ni merecimientos. En Mateo 11:6 leemos, Dichoso el que no tropieza por causa mía. Esta frase nos dice algo del pensamiento de Dios. Él no actúa conforme lo políticamente correcto, conforme lo humano razonable. Y esto puede escandalizarnos. Muchos cuando escuchan hablar del amor de Dios, luego añaden, sí es verdad, pero también Dios es justo, y cuando hablamos de justicia, tenemos en mente nuestro tipo de justicia, ligada al equilibrio racional, que se mueve entre delito y pena. Si uno infringe la ley, debe pagar por lo que hizo, humanamente hablando. Podemos decir que tiene su razón de ser para poder vivir y convivir en sociedad sin caer en el caos social. Lo ideal sería que todos respetaran las leyes, mas sabemos que así no es. Por lo tanto, necesitamos de instrumento de reeducación para los que por varios motivos, son incapaces de vivir respetando a los demás. Pero hay que reeducar y rescatar, no castigar y marginalizar. Pero cuando hablamos de Dios, no hablamos de lo razonable humano. Él no se deja atrapar por la lógica del delito. Penas, sus pensamientos no son los de los humanos, como leemos en Isaías 55, 8, 9. Dios no piensa así, porque su amor misericordioso lo lleva a responder al delito no con el castigo, sino con el perdón. En Romanos 11:22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia lo que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás arrancado. Mantenerse en la bondad de Dios, como Pablo invita a hacer, quiere decir conformar nuestros pensamientos a los de Dios, haciendo un camino de constante conversión. Si en general todos queremos justicia y es cosa buena, el camino de conversión nos lleva a conformar nuestros pensamientos de justicia. Rigado, no pocas veces a la venganza, a la justicia de Dios. Porque como leemos en Juan 3:17, Él nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Por eso debemos decir y creer que la máxima justicia de Dios se dio en la cruz, no juzgando y condenando, sino dando vida En rescate de todos, de los buenos, pero también de los malos. El libro del Nombre de la Rosa, cuyo autor es Umberto Eco, nos presenta dos posturas de vivir el cristianismo. Una, la encontramos bien dibujada en la figura del Francisco Guillermo de Baquerville. Este ha venido a la abadía para participar en una reunión entre los delegados del Papa
y los líderes de la orden franciscana para resolver problemas doctrinales, pero el éxito de este encuentro se ve amenazado por una serie de muertes misteriosas. Los métodos racionales de Guillermo deben enfrentarse a las supersticiones, a la ignorancia, al fanatismo, que hasta prohibía la risa. Esta segunda postura es la que encontramos en el monje Jorge de Burgos, hombre viejo y carrancudo, que borró por su excesiva austeridad toda alegría de la fe. Esto nos hace entender que quiere decir vivir una religión del miedo y de la tristeza. Los fanáticos no quieren una vida de fe basada sobre la libre obediencia a Dios, la alegría y el amor, sino que quieren que el creyente viva en la obediencia irracional a la doctrina, con el miedo de Dios, con el pensamiento del castigo inminente y manipulado con la falsa idea de la recompensa de Dios. 2.1 Los caminos del amor del Señor son rectos. La Biblia no habla del espíritu del miedo, por el contrario. Hay una palabra que recorre toda la Sagrada Escritura que invita constantemente a no tener miedo, porque como dice Pablo en Romanos 8:15, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Por eso, nosotros los cristianos no podemos hablar de tenerle miedo a Dios como hacen otras religiones para amenazar, controlar y manipular a sus miembros. 2.2 Los justos andarán por ellos. Los justos, los que experimentaron el amor de Dios, pueden vivir en el amor, echando el miedo bien lejos de ellos, porque, como dice 1 Juan 4:17c a 18, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Hay algunos pastores que hablan mucho del infierno y del castigo de Dios. Con estas palabras castigan a sus miembros, poniéndoles el miedo en el corazón, en lugar del amor y de la vida de fe alegre. La palabra que Cristo nos llamó a anunciar no es una palabra de miedo y de manipulación, sino de libertad y amor. Quizás algunos tienen miedo que se anuncia a un Dios demasiado misericordioso. Este le hará perder miembros de la iglesia, pero no. Ellos, anunciando al Dios de la alegría y de la misericordia, serán bendecidos con miembros corresponsables y que asumen libremente su vida de fe. El libro del Eclesiastes en 3:12 a 14 escribe: Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le toma. El tramo invita a vivir felices y a temer a Dios, es decir, a respetarlo y darle la gloria que le es debida. Oseas sabía que el pueblo iba a ser deportado a Asiria. Históricamente sabemos que en el 721 a.C. Samaria fue destruida por los asirios. Pero el profeta deja un mensaje de esperanza diciendo que Asiria no puede nada y que el sufrimiento no es para siempre y que vuelvan a Dios, porque es Él quien los cuidará. No importa a dónde estén, porque la esperanza no está en mano del dictador o del potente de turno, sino en Dios. Y por lo tanto el invito es que
ellos vivan felices allí, a donde están, con la certeza que después de la tempestad siempre llega la bonanza. En la Confesión de Fe de Westminster, un catequismo menor, la pregunta primera dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Compréndese. Primera Corintios 10:31 y Salmo 73:25. 2. Punto 3. Más los rebeldes caerán en ellos. Los rebeldes son los incrédulos que viven lejos de la fe, y dentro de la iglesia los que solo saben de la santidad y del juicio de Dios, pero no de su amor. Se creen buenos y desprecian a los demás, por eso que por sus rebeldías, por su visión parcial de Dios, caen en problemas y errores. Estos conocen solo el deber, que es una parte de la vida, pero les falta experimentar en su vida la belleza de ser libre en Dios. Oseas amó a Dios, a su esposa, dejando en las manos de Dios la conversión de ella. Al final ella, también por su experiencia de amor que perdona y reintegra en la vida, fue señal de este amor de Dios para con otras personas, en particular otras mujeres, que como ella se habían extraviado del buen camino. Nosotros, los cristianos, que recibimos el Mesías, ya fuimos liberados para amar y vivir en la alegría de la fe. Amigos y amigas, terminamos nuestra meditación sobre el libro de Oseas, un libro lindo y lleno de esperanza. El invito que le hacemos es que vivan con alegría, disfrutando de las pequeñas cosas que recibimos como regalo de Dios. Por eso amen a sus familias, a los demás. Vivan con intensidad cada pequeño momento, sin angustiarse, sin motivo, porque cada momento es importante. Como decía una famosa película, la vida es bella. Y nosotros la podemos hacer aún mejor. Jesús dijo en Mateo 6:33 a 34, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No añadan angustias inútiles a su vida por querer ser grandes y conquistar el mundo. Vivan en la sencillez y en la alegría de la vida. Les deseo una buena semana de alegría en el Señor Jesús. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Hasta el sábado que viene, siempre a las 19:30.